No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Es la noticia de la madrugada. La ultraderecha sigue avanzando en América Latina. Abelardo de la Espriella va a ser el nuevo presidente de Colombia después de haber ganado esta noche la segunda vuelta de las presidenciales por unos 200.000 votos de diferencia. ¡Colombia! ¡Aquí está tu tigre! ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente! Se trata de la diferencia más ajustada en votos en la historia de ese país, un resultado tan ajustado que todavía va a tardar en confirmarse oficialmente porque tanto el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, como el actual presidente, también de izquierdas, Gustavo Petro, han anunciado que van a recurrir casi un tercio de las mesas. Con todo, Espriella ya se ha proclamado vencedor y ha avisado de que la lucha contra la violencia va a estar en el centro de su mandato. En Bogotá está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Buenos días. Buenos días. La diferencia de menos de un 1% en los resultados en Colombia evidencia un país dividido en dos y más polarizado que nunca. Iván Cepeda no ha desconocido los resultados, pero sí ha pedido esperar al escrutinio oficial para darlos por definitivos. En el centro de Bogotá, centenares de sus seguidores se han manifestado esta noche denunciando un posible fraude. Con la fe intacta en que los escrutinios nos van a dar un resultado diferente y la lucha está acá en las calles, acá está la gente y es todo un país. Ya estamos cansados de la guerra, estamos cansados de la sangre, de las balas, ya no queremos más conflicto y confiamos que con Cepeda lo vamos a lograr. Entre la primera y la segunda vuelta, Cepeda ha recortado más de 400.000 votos de distancia respecto a de la Espriella, el vencedor de la jornada, cuyos partidarios han celebrado la victoria en un hotel del norte de la capital. Ahora sí, gracias a Dios, estamos libres y ya sentimos más justicia, más ley, más fervor colombiano. Pues con una felicidad grandísima que casi no puedo ni hablar de la emoción porque es que estábamos a punto de perder el país, estábamos a punto de caer en las garras del comunismo. Colombia atraviesa un repunte de violencia a manos de los grupos armados ilegales. Para afrontar esta crisis, de la Espriella propone mano dura y cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos e Israel. Ampliamos a las 8, Berta, gracias. Hasta luego, gracias. Aquí en España, el Consejo del Poder Judicial se va a reunir esta mañana para decidir si expedienta o no al juez Juan Carlos Peinado. El magistrado saben que ha decidido abrir juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en su auto asegura que los policías que la escoltan podrían ayudarla a escapar de España. Es precisamente por el riesgo de fuga por lo que le retira también el pasaporte. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Esto cuando faltan, por ejemplo, 15 días para la cumbre de la OTAN en Ankara. Dice Peinado en su escrito que los escoltas podrían ayudarla bien por iniciativa propia o por órdenes de sus superiores jerárquicos. El órgano de gobierno de los jueces va a decidir hoy si sus afirmaciones son o no son motivo de sanción. Fue Bolaños, el ministro de Justicia, el que elevó una queja porque considera un grave cuestionamiento. Fue Marlaska, el ministro del Interior, el que elevó una queja porque considera que es un grave cuestionamiento de la profesionalidad de las fuerzas del Estado. Begoña Gómez también ha manifestado su protesta. Su defensa cree que Peinado ha hecho trampas porque mezcla el juicio oral, que no es recurrible, con las cautelares, que sí lo son, y ahora debaten si presentar un recurso ante Peinado o ante la Audiencia Provincial de Madrid. Su abogado ya lo ha denunciado por vulneración del derecho a la defensa. Y la Dirección General de la Policía emitió ayer domingo un comunicado para defender el trabajo de sus agentes, los que trabajan escoltando a Begoña Gómez. Dicen que los argumentos del juez no están justificados y que ponen bajo la sombra de la sospecha a los agentes, que son policías nacionales. Hablan de una valoración especulativa y esperan que rectifique. Está empezando el lunes, hoy es 22 de junio. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. A las quejas de los principales sindicatos de la policía o de la defensa de Begoña Gómez se suma también la protesta del Gobierno. Dicen en la Moncloa que Peinado ha decretado las medidas cautelares por el mero hecho de que Begoña Gómez es la mujer del presidente del Gobierno. La ministra Diana Morán, ministra de Ciencia, asegura que Peinado se va a llevar por delante el prestigio de la Policía Nacional. El auto del juez Peinado constata que desde el principio esta causa ha sido una causa política contra una persona inocente. Y además esas medidas cautelares que ha impuesto son absolutamente desproporcionadas y no tienen ninguna justificación jurídica. En el Partido Socialista critican que no haya sido Feijóo quien haya salido a defender a los cuerpos de seguridad del Estado, si lo hizo ayer Cuca Gamarra. Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país. Las semanas horribilis del sanchismo se encadenan una detrás de otra.
y no va a ir a mejor, porque el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Los populares responsabilizan en última instancia a Pedro Sánchez de todos los casos que salpican al partido y advierten que en los próximos días pedirán que se someta a una cuestión de confianza. Pasado mañana va a comparecer en el Congreso Pedro Sánchez a petición propia para dar cuenta del caso Zapatero, del resto de casos que salpican al partido, que cercan al gobierno, y hoy a las 8:30 va a estar aquí en Hoy por Hoy el ministro de Justicia y ministro también de Presidencia, Félix Bolaños. Ayer tuvo que pedir disculpas el portero del Sabadell, Diego Folli, por alentar a los aficionados a que insultaran al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ocurrió el sábado durante la celebración del ascenso del Sabadell a Segunda División, cuando el equipo se encontraba en el balcón del ayuntamiento. Sonaron los cánticos en los que llaman al presidente hijo de puta. El club ha emitido un comunicado rechazando los insultos y él se ha disculpado. El PP de esa ciudad catalana, de Sabadell, dice que todo se produjo en un contexto de euforia deportiva. Vamos a Barcelona. Gisela Rodríguez, buen día. Buen día. Los populares se muestran sorprendidos por el revuelo y denuncian una doble vara de medir. Dice el texto que los que hoy se escandalizan otras veces, cuando por ejemplo ha habido proclamas independentistas, guardaron silencio o lo consideraron normal. Todo pasó durante la celebración del ascenso a Segunda División por parte del Sabadell y el momento fue este. Voy a soltar aquí una frase, una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez. El revuelo ha sido tal que el futbolista ha pedido perdón por ensuciar un momento tan bonito como este. El Sabadell también lamentó y rechazó unos cánticos impropios de los valores del club y se da la circunstancia que todo pasó desde el ayuntamiento, que precisamente está gobernado por el Partido Socialista. El jueves se van a cumplir 5 años de la aprobación de la ley de la eutanasia en nuestro país. Hoy los compañeros de la cadena SER en La Rioja recogen el testimonio de Carmen. Es una mujer de 79 años que padecía un cáncer de ovarios con metástasis y a la que practicaron la eutanasia la semana pasada. Activista social desde hacía más de 30 años, ella quiso compartir en la radio con la SER su testimonio para trasladar un mensaje a la sociedad. Su mensaje es que hay que vivir y morir con dignidad. Pidió que esperaran a que su familia autorizara la emisión de la entrevista y la familia ha dado ya esa autorización. Vamos a La Rioja. Esther Valverde, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carmen ha vivido plenamente y ha fallecido dignamente como ella quería 2 meses después de solicitar esa eutanasia. Fue tras operarla de un cáncer de ovarios cuando le diagnosticaron metástasis y le dijeron que no había nada que hacer. En ese mismo momento ella tuvo claro que no quería sufrir como había visto hacerlo a sus padres también enfermos de cáncer. Mis padres se murieron de cáncer y tenía claro que no quería pasar por lo que pasaron ellos. Y entonces me lo he tomado todo con tranquilidad, que me lo dicen hasta en paliativos, que debo ser excepcional porque lo encuentro todo normal, todo lo que me está pasando es normal. Siento que ya me ha llegado la hora de descansar. Carmen tenía claro desde antes incluso de que estuviera aprobada la ley de eutanasia que si le sucedía algo iba a pedir ayuda. Eso ha hecho, fue aconsejada por la asociación Derecho a Morir Dignamente y asegura que cuando recibió la noticia de que iba a poder morir con dignidad, solo sintió tranquilidad. Con su testimonio quiere reivindicar que la muerte es algo plenamente natural. A la 1 de la tarde podrán escuchar allí, en la sintonía de la cadena SER en La Rioja, la entrevista completa con Carmen. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Municipal de Alcalá de Henares ha cesado como segundo teniente de alcalde al portavoz, segundo teniente de alcalde de la alcaldesa, al portavoz de Vox en la localidad, Víctor Acosta. Lo denunciaron por acoso sexual, laboral, amenazas y revelación de secretos. La alcaldesa del PP siempre defendió la presunción de inocencia, pero el concejal llegó a romper la disciplina de voto con una modificación presupuestaria. Ahora lo cesan y lo vinculan, en todo caso, con la ruptura de la disciplina de voto. Radio Madrid, Valeria Chamorro, buenos días. Buenos días. La alcaldesa popular Judith Piquet le retira la competencia de la Concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos, pero lo más importante, le cesa como segundo teniente de alcalde. Acosta mantiene, eso sí, la presidencia de Ciudad Deportiva. Hasta este momento, el PP se ha negado a tomar medidas, pese a que Acosta habría cometido esos presuntos delitos, entre ellos de acoso sexual y laboral, y han remarcado siempre la necesidad de respetar la presunción de inocencia. Ahora, después de romper la disciplina de voto al no apoyar la modificación presupuestaria que presentó el PP en el último pleno por un valor de 68 millones de euros, Piquet sí prescinde del portavoz de la ultraderecha en el municipio. Se trata de una crisis entre los populares y Vox en Alcalá de Henares, en el que es sin duda el pacto de gobierno más importante de los dos partidos en la región. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. La prensa británica da por sentado esta mañana que el primer ministro Keir Starmer ha decidido dimitir e incluso aseguran que lo va a anunciar hoy mismo. Después de consultar con sus ministros y con miembros del Partido Laborista, también con líderes sindicales y después de varias crisis internas, Starmer habría decidido dejar paso a su rival y favorito de las bases, el exalcalde de Manchester, Andy Burnham. Cuenta el diario The Guardian que sus ministros aseguran que lo anunciará hoy, pero que no se irá hasta otoño, después del Congreso anual del partido. De confirmarse su dimisión, su sucesor será ya el séptimo primer ministro en Reino Unido en apenas 10 años. En Suiza ha terminado hace apenas unas horas, ya de madrugada, la primera ronda de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Según los países mediadores, han sido conversaciones positivas y constructivas. Se trata de la primera toma de contacto en la que, según el comunicado de Qatar y Pakistán, han logrado avances alentadores en cuanto a las bases para discutir una tregua permanente. Sobre la mesa también ha estado la liberación de los activos congelados de Irán y el levantamiento de sanciones por la venta de petróleo iraní. Han acordado una línea de comunicación para gestionar los incidentes en Hormuz. Y según el portavoz de Exteriores iraní, también han discutido el cese de hostilidades en el Líbano. A pesar de lo frágil de estas conversaciones, Irán amenazó ayer varias veces con levantarse de la mesa. El precio de los carburantes sigue a la baja. El diésel se acerca ya a los niveles previos a la guerra. Aquí en España el gobierno tiene que decidir esta semana si va a prorrogar o no las rebajas fiscales. Jordi Fábrega. El precio de los carburantes ha continuado bajando durante la última semana y ahora mismo está, en el caso de la gasolina, ya por debajo de lo que costaba antes de la guerra en Oriente Medio, y en el caso del diésel muy cerca de llegar a ese umbral. Por un litro de gasóleo hay que pagar 1,53 euros ahora mismo. Estos son 8 céntimos más de lo que costaba a finales del mes de febrero y lejos de los casi 2 euros a los que llegó a escalar durante las primeras semanas de la guerra. En el caso de la gasolina, el litro cuesta 1,46 de media en las estaciones de servicio de Península y Baleares. Esto ya son 3 céntimos menos que a finales de febrero. Unos precios que tendrá en cuenta el gobierno a la hora de decidir si prorroga más allá del 30 de junio las rebajas fiscales a los carburantes, que son en gran parte responsables de esta bajada de precios. Y la otra gran noticia del día la vamos a tener en la ola de calor, la primera ola de calor del verano, que encara su segundo día hoy con temperaturas que van a superar los 40 grados en muchos puntos de la península. Y lo peor se espera hoy en el norte. Van a superar las máximas del sur y, de hecho, el gobierno vasco ha activado la alarma roja por altas temperaturas. Han declarado la fase de emergencia en situación cero, por lo que se consideran temperaturas extremas en Euskadi. Según la EMET, podrían llegar incluso a los 43 grados en Bilbao. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Saludamos a esta hora en Castilla y León a Mario Alejandre. Hola Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia está Juanjo Asensio. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos, Mario, con la próxima edición del Sonorama, el Sonorama Ribera, que va a tener unos protagonistas especiales, porque son un grupo riojano, que ha decidido ir hasta Aranda de Duero corriendo. Sí, un grupo riojano que lo primero es escucharles, suena así. Porque no sé dejarte ir, y aunque yo lo quisiera, si no lo elijo se la vi. Se llaman Oslo OVNIs y van a afrontar este verano recién estrenado uno de los desafíos más singulares de su carrera. No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. Y van a hacer pues algo parecido a lo que hizo Forrest Gump. Sus integrantes van a hacer la carrera que marca la distancia de 200 kilómetros que hay entre su local de ensayo en Ábalos, que es un pueblo de La Rioja, hasta Aranda de Duero. Allí van a actuar en el Sonorama Ribera a primeros de agosto. Lo hacen porque uno de sus componentes, el vocalista, hizo una promesa mientras se recuperaba de una operación cardíaca complicada derivada de un problema congénito. Dijo, si todo sale bien y algún día nos llaman para tocar en el Sonorama, pues vamos a ir hasta allí corriendo. Todo ha salido bien, por suerte, así que el próximo sábado van a empezar a cumplir esta promesa. Vamos a contar, Juanjo, la historia que ocurre en la pedanía murciana de Corbera. Sus vecinos han empezado a recibir cartas de su parroquia. El cura les avisa de la exhumación de sus familiares si no domicilian el pago de las cuotas del cementerio. En las últimas semanas, sí, varias familias han recibido esas cartas certificadas con avisos de posible exhumación de los restos de sus seres queridos del cementerio si no regularizan la cuota anual de pago. Un conflicto que nace porque la parroquia exige que ese pago sea únicamente mediante domiciliación bancaria, algo que algunos vecinos rechazan. No es que no quieran pagar, sino que lo que piden es que se les permita hacerlo pues por otras vías habituales. Así nos lo contaba María, una de las afectadas. Una terrible rabia
incredulidad, pues de esta forma lo que está haciendo es eliminar otros medios de pago, que puede ser en efectivo, que puede ser una transferencia. Es decir, lo que está haciendo nada más y nada menos, para todos los que nos escuchen, es que está eliminando el valor del dinero. Bueno, desde el Obispado de Cartagena se indica que la domiciliación de las cuotas es por una normativa diocesana, por cuestiones organizativas. Es un cementerio pequeño, dice, de titularidad privada, por lo que no pueden permitirse contratar a nadie y tienen que recurrir a sus contratas para las labores de mantenimiento. Y esta semana arranca en Valladolid un juicio por un delito de estafa y llama mucho la atención, Mario, el objeto de esa presunta estafa. Nada más y nada menos que 16.000 kilos de pistachos, que yo creo que son suficientes para seguir todos los partidos del Mundial y que te sobren algunos poquitos para la piscina. Todo esto sucedió en junio de 2021, cuando el apoderado de una empresa se ofreció a surtir esas 16 toneladas de este fruto seco. Le habían pagado por ellos $62.400. Sale el kilo de pistachos a 25 céntimos de euro, por cierto. No entregó la mercancía, tampoco devolvió el dinero. El juicio estaba previsto en noviembre del año pasado, pero no se pudo celebrar porque un testigo estaba en Londres, otro en Argelia y no los localizaron. Le piden 2 años de cárcel al acusado y devolver esos 62.000 euros a la empresa perjudicada. Contaremos cómo acaba la cosa. Mario, Juanjo, buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hoy en la recomendación, Pepa Blanes nos propone la última temporada de Euforia. Fue la serie que mejor retrató la generación Z, los nacidos después del atentado de las Torres Gemelas, que entraron en un mundo traumatizado y deprimido. Sam Levinson supo crear personajes que conectaron con toda esa generación en Euforia, una serie compleja que, tras años de parón, regresa con una tercera temporada. Me obliga a tragarme cápsulas grandes como pelotas de golf, a llenarme las tripas y a cruzar la frontera. Es el puto infierno en la tierra. Y todo por una meme del instituto. Cuando antes has dicho eso de que en este país cualquiera puede reinventarse, he pensado, no sé, igual es cosa de Dios. A lo mejor Dios ha movido ficha. Es cierto que no ha tenido las mejores críticas del mundo y que la serie vuelve convertida en otra cosa. El estilo visual, la narración, los personajes, todo es distinto, quizá porque se han hecho adultos, el mundo no ha mejorado, pero es otro, y así lo muestran los desesperados personajes de Zendaya o Sydney Sweeney, muy criticada por su sexualización. Hay una forma de ganar mucho dinero muy rápido. OnlyFans. La página porno. Un retrato voraz de un estado de desesperanza en el que muchos jóvenes han caído y que cuenta con un elemento extra, un cameo de Rosalía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.